levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Mucho se ha discutido y expuesto desde que el 19 de mayo de 1895 cayera en combate el apóstol de Cuba, el delegado José Martí. Entre ellas, algunas oscuras y otras más parecidas a la figura que teorizó la manera de enfrentar al enemigo de Cuba y combatir estratégicamente hasta lograr la libertad. Sean bienvenidos a Gen Habanero, el programa donde no necesitas una prueba de ADN para mostrarte que llevas en tus genes la herencia cultural de esta ciudad. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. El combate de Dos Ríos significó un momento trascendental en la historia de Cuba. Para algunos resultó ser el principio del fin de la revolución y por tanto el impacto de la muerte del ideólogo de esta gesta libertadora se hizo sentir profundamente en las filas del Ejército Libertador. De esta manera, alrededor de su caída en combate, se fueron suscitando disímiles versiones. Algunas parten de los criterios ofrecidos por su acompañante Ángel de la Guardia, el práctico Antonio Oliva y por el generalísimo Máximo Gómez. La posibilidad de un homicidio por parte de las tropas mambisas también se ha planteado, aunque en poca medida y erróneamente. Otras versiones dispersas y subjetivas hablan de que Martí buscó el suicidio para alcanzar la inmortalidad. Sobresalen en la defensa de esa teoría autores como José Miró Argenter, que afirma textualmente: Martí buscó él mismo la muerte, solicitado por la grandiosidad de su destino que le ofrecía aquella ocasión de alcanzar la inmortalidad, la primera que le brindaba la fortuna. En cambio, diversos historiadores han refutado esta tesis a lo largo del tiempo. Para el historiador Leonardo Griñán Peralta, no hay ninguna razón valedera para demostrar que la muerte de Martí en Dos Ríos tuvo carácter de suicidio. De hecho, razona, no hay gran político que, conscientemente, quiera morir al acabar de pronunciar solemnemente las siguientes palabras: yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. No era posible. En aquellos momentos, morir era fracasar y no hay líder político a quien no horrorice el fracaso del ideal al que ha consagrado su vida. La historiografía militar cubana contemporánea tiende a calificar la muerte de José Martí como una victoria de las armas colonialistas, dada precisamente la magnitud política que significaba la caída del principal organizador del movimiento patriótico y de la nueva guerra. El propio jefe de la columna española, el entonces coronel José Jiménez de Sandoval, valoró el alcance en cuanto supo quién era el insurrecto abatido y procedió a comunicarlo a sus superiores, cargando con los despojos mortales de Martí. Las autoridades supremas del mando español, con similar criterio al conocer del hecho, ordenaron conducir el cadáver hasta Santiago de Cuba para su plena identificación. Había que corroborar quién era el caído y explotar el desánimo y la tristeza que se esperaba levantaría el suceso entre las tropas mambisas y los clubes del Partido Revolucionario Cubano. Por eso, comprobado que efectivamente se trataba del maestro y con lenguaje de victoria, se informó desde La Habana al gobierno en Madrid. E igual perspectiva fue informada la noticia tanto por la prensa de la península como por la de la isla. Las emigraciones cubanas, por su parte, demoraron casi un mes en admitir la triste verdad, aunque el gobierno y los jefes del Ejército Libertador lo supieron desde antes por el propio parte del general en jefe Máximo Gómez.
Las imprecisiones y la lentitud informativas contribuyeron, desde luego, a sostener el deseo de que todo fuese una falsedad de los colonialistas a fin de debilitar la moral combativa, patriótica del pueblo cubano. La confirmación plena de la muerte de Martí dio lugar a numerosas expresiones de dolor y de duelo espontáneo. Era muy frecuente escuchar por entonces lo inconveniente que había sido su marcha a los campos de la patria. Observando a hurtadillas, encontré que el 10 de octubre de 1895, Enrique Loynaz del Castillo visitó la zona con la encomienda del Marqués de Santa Lucía, presidente de la República en armas, de determinar el lugar exacto con el objetivo de levantar allí algún día el monumento merecido. Cuando Loynaz del Castillo escuchó de los labios de José Rosalía, campesino de Dos Ríos, decir: aquí mismo recogí la sangre de Martí. Vea todavía la huella del cuchillo por donde arranqué a la tierra el charco de sangre coagulada para guardarla en un pomo. Loynaz, emocionado, besó aquel pedazo de suelo que el campesino le mostraba. Levantó un acta que daba cuenta del cumplimiento de su misión y la introdujo en una botella, enterrándola debajo de la cruz de madera que José Rosalía preparó y clavó en el lugar. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. En los montes, montes soy. El 9 de agosto de 1896, el general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez, al frente de más de 300 mambises, entre los que figuraban el mayor general Calixto García y otros altos oficiales insurrectos, volvió por segunda vez al lugar donde 15 meses antes había ocurrido la muerte del apóstol y planteó la idea sobre el monumento. Dispuso que cada uno de sus hombres, desde los soldados hasta los oficiales, recogiese una piedra del río. ¿Por qué un hombre tan importante para Cuba se puso tan cerca de las bayonetas de mis soldados? Gran verdad. Muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta pudo haberlas esclarecido Ángel de la Guardia, el único testigo que presenció la muerte de Martí. Pero aquel jovencito de Jiguaní, que tenía 20 años cuando la acción de Dos Ríos, murió antes de terminar la guerra. Alcanzó los grados de teniente coronel y se convirtió en uno de los oficiales más valientes del Ejército Libertador. Cayó en 1897 en la toma del pueblo de Las Tunas, cuando mandaba un regimiento. En los vivacs de los campamentos, a veces recordó el impacto de aquella tarde. Pero murió sin dejar testimonio escrito. Fue un precio altísimo, pero como dice la canción, cuántas vidas preciosas, cuántas generaciones. Es la verdad, así fue. Yo creo que todo ocurrió y que ya Martí había dejado su obra principal, estaba hecha. Tanto obra política como obra de cultura política, obra intelectual intensa, obra poética, obra humana. Yo pienso que él sintetizó a los 42 años todo lo que un hombre puede hacer en una vida larga. Pero esa muerte y ese acontecimiento está rodeado de una serie de incógnitas y de situaciones difíciles de aclarar. Cuando tú terminas esa lectura, lloras. La muerte de Martí constituyó un blanco demasiado perfecto de pérdida racional con la que muchos de sus lectores y seguidores ideológicos lo midieron desde una mirada absurda. En cambio, existieron y existen criterios infalibles sobre la integridad de Martí y su anhelo de ver una patria libre y totalmente soberana. Su valor temerario lo condujo a la muerte en Dos Ríos el 19 de mayo. Una teoría planteada también por Máximo Gómez, hipótesis que se acerca en mayor medida a la figura del maestro, pues refleja el amor y el sentido de abnegación a la causa. Documentos como la carta inconclusa a Manuel Mercado refleja esta muestra de sacrificio incondicional a que el apóstol se sometió cuando escribió: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Junto al peso de la cruz, el hombre morir resuelve.
carga agregado al tren y bajo la protección de 81 soldados españoles fueron trasladados los restos de Martí desde San Luis a Santiago de Cuba. Los llevaron al cementerio de Santa Ifigenia y fuerzas de un batallón custodiaron la necrópolis a fin de frustrar cualquier acción insurrecta. El general Garrish, gobernador militar de la plaza, tomó las medidas para el entierro y dispuso que el coronel Jiménez de Sandoval estuviera presente en la ceremonia. El capitán español Enrique Ubieta, que se decía amigo de Martí, escribió al alcalde de la ciudad para informarle que los generales Garrish y Salcedo, comandantes de la primera división del ejército en campaña en la provincia, procediendo con la nobleza de sentimiento característica de la hidalguía española, habían dispuesto se diese sepultura en un nicho del cementerio católico al cadáver de don José Martí, sin dar crédito en él al insurrecto que había sucumbido peleando contra los agresores de la integridad nacional, sino los despojos de un ser cristiano a los que debía darse cristiana sepultura. Llegada la hora del entierro, el coronel Jiménez de Sandoval pregunta si había algún amigo, pariente o conocido de Martí que quisiese despedir el duelo. Como nadie aceptó la encomienda, el militar español asumió la tarea. Fue breve, suplicó que no viesen en Martí al enemigo, sino el cadáver del hombre que las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles. Los restos de Martí se mantuvieron en el nicho 134 de la Galería Sur de la necrópolis santiaguera hasta 1907, momento en que fueron trasladados a un pequeño templete de estilo jónico erigido en el mismo lugar que ocupara el nicho. A mediados de 1951 se inauguró el mausoleo que desde entonces guarda sus restos. La próxima semana regresa a Descubrir tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura.